Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Dafna Cisneros y hoy voy a hablar acerca de mi tema de investigación académica. Mi tema eh, es el aporte de la novela gráfica de Rupay en la construcción de la posmemoria colectiva de las víctimas del conflicto armado interno durante el periodo 1980-2000. Rupay es una novela gráfica que cuenta algunos de estos sucesos a través de viñetas, acompañado de un corto texto que busca brindar un poco reflexión o un poquito más de ese contexto histórico. Entonces, esa es una de las razones por las que también quiero analizar esta novela gráfica. Mi pregunta de investigación entonces es de qué manera la novela gráfica de Rupay aporta en la construcción de la posmemoria colectiva de las víctimas del conflicto armado interno durante el periodo 1980-2000 en el Perú. Y mi objetivo general es el de analizar el aporte de la novela gráfica de Rupay en la construcción de la posmemoria de las víctimas del conflicto armado interno durante el periodo 1980-2000. Estos son mis objetivos específicos y subespecíficos y a su vez la estructura de capítulos. Mi primer objetivo específico es el de explicar la posmemoria, la historia de las novelas gráficas y sobre el conflicto armado interno. Para esto, primero lo he dividido en tres objetivos subespecíficos, que es el primero el de definir la posmemoria y diversas representaciones a lo largo de la historia, y esto se va a ver en el punto 1.1 de la estructura de capítulos, que es el de qué es la posmemoria. En este caso voy a definir el concepto de la posmemoria a través de una autora, Marianne Gish, que voy a explicar un poco más acerca de su libro después. Y también voy a ejemplificar un poco con lo que ella misma menciona y también que también se puede relacionar un poco para el análisis de aquí. En el objetivo subespecífico 1.2 voy a narrar la historia y la evolución de las novelas gráficas. Ya tuvimos un poquito de contexto, de noción de lo que es la posmemoria como tal, y entonces ahora necesitamos explicar un poquitito acerca de las novelas gráficas, y por esto voy a hablar en el 1.2 acerca del nacimiento de las novelas gráficas y su evolución. Primero para eso se tiene que hablar de los cómics y un poco de su auge en el siglo XX, y después se va a hablar acerca del nacimiento de las novelas gráficas y algunos ejemplos de su evolución también. Estos ejemplos, ¿por qué? Porque estos ejemplos también nos pueden ayudar un poco a entender mejor de qué estamos hablando y a su vez porque hay muchas novelas gráficas que buscan de una manera u otra eh, construir la posmemoria de las víctimas, que por ejemplo es el caso de Maus, una novela gráfica muy conocida que habla acerca de las vivencias de un sobreviviente de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. O, por ejemplo, la novela gráfica Éramos el enemigo, que es narrada por George Takei, el de Star Trek, que estuvo en un campo de concentración también en Estados Unidos durante una guerra también. Entonces, es interesante que Ropai no es la única novela gráfica, sino que también hay otras, y que dentro del grupo de novelas gráficas hay novelas gráficas que también buscan perpetuar la memoria. Ok, y después voy a explicar las causas y las consecuencias del conflicto armado interno. Esto lo voy a hacer en mi estructura de capítulos, voy a hablar acerca de las causas del conflicto, las primeras muestras de insurrección, después los principales acontecimientos ocurridos durante el periodo 1980-2000, para poder también entender un poquito cómo fue todo esto, y después explicar cuáles fueron las consecuencias a nivel social, a nivel político y a nivel económico del conflicto armado interno durante todos esos 20 años y lo que ocurrió después. Bueno, en mi segundo objetivo específico voy ahora sí, después de todo este contexto, tanto de definición de conceptos, como un poquito de historia de la novela gráfica, como lo del el conflicto armado interno, ahora sí podemos pasar a analizar la novela gráfica como tal. Por eso, el objetivo específico 2 es el de analizar la novela gráfica de Rupay y cuál es su aporte en la construcción de la posmemoria de las víctimas del conflicto armado interno, porque vamos a centrar en las víctimas. Para esto, en el punto 2.1 vamos a describir a la novela gráfica como tal, sus características y su contenido. Esto porque primero necesitamos saber de qué es lo que habla Rupay para poder después analizarlo un poco. Esto lo vamos a hacer a través del 2.1, que es las historias de Rupay cuenta. Rupay la cuenta por años y ahí coloca el suceso y el año en el que ocurrió. Entonces, por eso vamos a narrar cada uno de los sucesos a través del 2.1.
Y también vamos a mencionar un poco cuáles son los personajes, los puntos de vista, quién está contando la historia y cómo el lector puede sentir esto o puede ponerse en sus zapatos, ya que lo está leyendo a través de su visión de lo que pasó. Y en el objetivo subespecífico 2.2 voy a explicar la vinculación entre las viñetas y los textos que acompañan el capítulo con la postmemoria. ¿Por qué? Porque Rupai tiene un formato particular en el sentido en el que no solamente tiene las viñetas, sino que también tiene un texto, un pequeño texto de 2 caras que acompaña antes de terminar el capítulo. Estos textos a veces brindan un poquito más de información acerca de lo que pasó, un poquito testimonio y te brindan a reflexionar. Entonces, hay una relación entre las viñetas y entre este texto y por eso juntos funcionan mucho mejor para ayudar al lector, en este caso, a poder sentir un poco más cercano estos sucesos y poder empatizar, lo que a su vez contribuye en la construcción de la memoria de las víctimas, porque así no se olvida, sino que el lector no solamente lo lee, valga la redundancia, sino que también empatiza y lo siente un poco más como suyo, que es algo que Benjamin Hirsch también menciona. Y en el objetivo subespecífico 2.3 voy a argumentar la contribución de la novela gráfica de Rupai en la construcción de la posmemoria a través de los elementos visuales, que en este caso son las ilustraciones y las fotografías, porque Rupai no solamente te muestra viñetas, sino que también te muestra las fotografías de lo que pasó. Te muestra algunas fotografías, por ejemplo, de lo que pasó en Chungi, que es un caso muy, muy fuerte, pero te ayuda un poco a entender lo que pasó, el caso del ataque al cuartel de Vilcasomán. Bueno, y esto lo vamos a ver también a través del punto 2.2 en cuanto al, al ropa y la contribución con la posmemoria. Todo esto lo vamos a ver en esa parte. Y esta es la bibliografía que voy a utilizar. Estoy utilizando varios autores conocidos como Gregori, también estoy utilizando la CBR, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, como Vivian Apa, como Joaquín Wilderpuy, Gustavo Gorriti también. Pero lo que yo quiero, las dos bibliografías que yo quiero explicar aquí un poco son el libro de Marianne Hirsch y el libro de Margarita Saona. Primero, Marianne Hirsch. ¿Por qué? Porque Marianne Hirsch brinda este concepto de la posmemoria. Ella lo explica, pero lo particular es que ella lo explica a través ejemplificando con casos de víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Ella habla un poco acerca de Maus, por ejemplo, que es una novela gráfica que mencioné un poco antes, que relata lo que le pasó al padre de Art Spiegelman y todas estas vivencias, y lo relata de una forma en la que tú empatizas. Y Maus también contiene algunas fotos y un poquitito de contexto histórico que te ayuda a entender esto. Entonces, Marianne Hirsch lo que hace es explicar el concepto de la posmemoria, pero también te brinda algunos ejemplos y reflexiona un poco más acerca de lo que es la posmemoria y el efecto que puede tener en los demás, que somos espectadores o que leemos acerca de las vivencias de algunas personas en particular. Y el libro de Margarita Saona. ¿Por qué? Porque el libro de Margarita Saona nos acerca un poco también esta cuestión de la memoria, de los mecanismos de la memoria, porque ella analiza un poco más lo que pasó en el conflicto armado interno y ella ve, por ejemplo, el caso, lo que pasó, lo del ojo que llora, ejemplifica con el ojo que llora, con Yuyanapa, por ejemplo, para poder acercar un poquito, y ella también reflexiona acerca de cómo estas publicaciones, cómo estas representaciones artísticas pueden ayudar a que las personas que quizás no lo vivieron en carne propia también puedan empatizar y puedan buscar que estas vivencias se recuerden para que no se olviden. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.